Hola, una vez más agradecemos tu participación en esta videoconferencia Conociendo tu Biblia. Bienvenidos una vez más al estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión, en esta sesión, nos toca estudiar el capítulo 4, versículo a versículo de este apasionante libro. El capítulo 4 de Apocalipsis, si usted tiene ahí su Biblia, habla precisamente de la adoración celestial. Recordemos la cita de Apocalipsis 1:19, donde Juan, al apóstol Juan, le es dicho de las cosas que has visto, las cosas que son, es decir, las cosas que pertenecen al periodo de la iglesia y las que habrán de suceder después de esta, es decir, después del periodo de la iglesia. Los eventos que habrán de suceder después de la iglesia, cosas que más adelante, a partir del capítulo 6, se van detallando. Eventos que vienen después del arrebatamiento o traslado de la iglesia. Y entramos en directo al capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, después de esto, ¿qué quiere decir? Después de que el Señor Jesús termina de dar el mensaje a las 7 iglesias, el apóstol Juan experimenta la visión de la tribulación. Es decir, después del arrebatamiento es cuando Juan le fue mostrado, ahora ve lo que viene después precisamente de que se ha ido la iglesia. Y hay aquí una puerta abierta. A Juan, al apóstol Juan, le es permitido ver una puerta abierta en el cielo para recibir la revelación acerca de lo que viene en la época de la tribulación. Y Juan observa dicha puerta en el tercer cielo, donde le es permitido llegar para ver esta visión. Y la primera voz, dice, que oí como de trompeta, hablando conmigo, habla precisamente de una voz retumbante, una voz que señala autoridad, y que por segunda vez, recordemos la primera vez fue en el 1:10, y que por segunda vez le da indicaciones. ¿Cuál es la indicación? Le dice: sube acá, sube acá. Es una orden. Y Juan, en este momento, es cuando es transportado al tercer cielo en el Espíritu para recibir precisamente la revelación de esos eventos futuros. ¿Por qué en el Espíritu? Bueno, porque solo en el Espíritu y por el Espíritu se pueden conocer las cosas secretas de Dios. ¿Y qué fue lo que vio el apóstol Juan? Bueno, los eventos de porvenir narrados del capítulo 4 al capítulo 22. Lo que a continuación detalla Juan es los hechos contenidos en lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora bien, no es que el apóstol Juan haya tenido un sueño. Él literalmente, el apóstol, fue transportado por medio del Espíritu Santo fuera de este mundo, y de ahí, aquí está lo interesante, de manera consciente experimentó lo descrito en este libro de Apocalipsis. Experimentó en cuanto a que vio los hechos por venir. Y es lo que ve precisamente en el capítulo 2, dice que al instante yo estaba en el Espíritu, porque sabemos que solo en el Espíritu se puede conocer las cosas de Dios. Ahí tenemos ese texto de 1 Corintios 2, del 4 al 14, que nos dice solamente mediante el Espíritu las personas, dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque solamente con el Espíritu se disciernen las cosas de Dios. Bien, y aquí estamos viendo ya en el versículo 2, un trono establecido en el cielo, y en el trono, note por favor esto,
uno sentado. Repito este versículo, dice, y al instante, cuando recibió el mensaje de sube acá, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Note esto, un trono en el cielo, y en el trono uno sentado. Bien, un trono donde al parecer Dios se prepara para ejercer su juicio. ¿Por qué? Porque el trono de gracia acabó su tiempo. Este trono representa la soberanía y los juicios de Dios. Versículos que corresponden a la gran tribulación. Entonces, cuando dice que también uno que estaba sentado señala a alguien de gran poder que ocupa ese distinguido lugar, postura o posición que denota la actitud de un rey, donde representa a Dios como el juez del universo, que da comienzo a la semana 70, donde se desata la ira de Dios. El versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado, note por favor esto, el aspecto, es decir, la forma, la presencia del que estaba sentado, era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bien, estas piedras preciosas y otras más simbolizan la deslumbrante gloria y perfección de Dios. Pero me llama la atención que este versículo solo alcanza a describir la gloria de Dios. Juan, en este versículo solo alcanza a describir la gloria de Dios, no de una manera detallada y física, sino únicamente por el destello fulgurante de este trono. Algunos comentaristas, la gran mayoría de los comentaristas, dicen que el jaspe es una gema que se caracteriza por su brillantez y pureza, lo que describe a perfección la santidad de Dios. Algunos dicen, y su gran mayoría concuerdan, que ese jaspe es lo que hoy conocemos como diamante, lo cual habla de pureza, brillantez. Y la cornalina, por el color rojo, se refiere al rubí, por ese color intenso, color que indica primeramente el furor de la ira de Dios que está por desatarse, pero también algunos creen que se trata en relación al sacrificio de Jesucristo. Luego dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, generalmente, el que describe también Juan, predomina aquí el color verde esmeralda. Habla de un círculo. Entonces, recordemos que el arco iris, dentro de la simbología bíblica, habla del pacto que Dios hace con el hombre. Un pacto de gracia, de misericordia y fidelidad, como lo vemos en Génesis 9, cuando hace ese pacto con Noé. Pero este arco iris, personalmente, me recuerda que aún en medio de la ira de Dios, Dios tiene misericordia, aún en ese tiempo. Luego, el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, es decir, un trono principal, y vamos, para darnos a entender, alrededor del trono, 24 tronos quizá pequeños. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí hay algo interesante. Si son ancianos, entonces no son ángeles, sino hombres. Si están alrededor del trono, tienen una investidura de gobierno, ya que anciano en la Biblia es un término designado para gobernantes. Si observamos, estos ancianos llevan
coronas. Y jamás en la Biblia se prometen coronas a los ángeles, aunque sean seres espirituales. Así como jamás se les menciona a los ángeles de Dios como gobernantes. En este caso, lo más probable es que sean representantes tanto de las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles, los cimientos de la iglesia. En el caso de Israel, uno de cada tribu y los 12 apóstoles, 12 de cada uno. El 12, dentro de la simbología bíblica, representa gobierno. ¿En qué me baso? Bien, tal apreciación se sustenta en el texto de Apocalipsis 21, 12 al 14, donde se mencionan los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Ya veremos esto más adelante cuando nos toque ese tema. Dice, y vi sentado a los 24 ancianos. Juan ve alrededor del trono mayor, permítame la expresión, alrededor de ese trono a 24 ancianos. Al parecer, estos 24 ancianos ejercen autoridad con Dios. No porque lo merezcan, sino porque Dios lo está permitiendo. Probablemente es que formen parte del tribunal, dado que en los acontecimientos que siguen se necesita de un tribunal. Y estos ancianos tienen una gran participación, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este libro profético. Y si usted analiza, encontrará las actividades que ejercen estos ancianos. Tal vez esto tenga su antecedente cuando David organizó en 24 turnos la administración en el templo. Pudiera ser también. Ahora, si tienen un trono, estas personas, es señal de que forman parte de un tribunal, junto con el juez, que en este caso es Dios, por los acontecimientos que vienen. Luego dice el texto, vestidos estos ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En la Biblia, las vestiduras blancas hablan de la justicia imputada a los santos. Esto usted lo puede comprobar en el texto de Apocalipsis 19:8. Las coronas significan honra, gloria y realeza. Considerando esto como sustento, lo que dice Apocalipsis 5:10, que serán reyes y sacerdotes, también en el 14:14 de este libro, de tal forma que como reyes, estos 24 ancianos llevan una corona, pero como sacerdotes tienen una vestidura blanca y sirven al Dios y al Cordero. Sin embargo, aquí viene lo interesante, como iglesia, recordemos que de ambos pueblos hizo uno, estas dos funciones de reyes y sacerdotes es para todos aquellos que aman al Señor Jesús con sinceridad y le sirven. Aunque en la Biblia se mencionan a los ángeles incluso con ropas blancas, pero tenga la certeza de que no encontrará que los ángeles porten una corona. Esta solo le es dada a los santos, a los creyentes. El versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué interesante es este versículo. Por lo general, en la Biblia, los relámpagos y truenos están asociados con la presencia de Dios. Usted lo puede comprobar en el texto de Éxodo 9:23, 28, en Éxodo 19:16, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10, donde se menciona la presencia de Dios, y cuando llega a esto, se escuchan truenos. Ahora, estos relámpagos y truenos que salían del trono, bien podrían considerarse o estar asociados que
que han dejado su trono. Dios ha dejado su trono, o sea, se ha apartado momentáneamente de su trono de gracia para constituirse ahora como trono de juicio. Suena un poco complicado. Simplemente el Señor Padre, Dios Padre, su trono de gracia ya no está en esa posición. Ahora está como juez. Y delante del trono ardían 7 lámparas. Esta es la parte interesante. Según el interlineal, dice la palabra lámpara, se refiere a lampades, ahí está la cita de Strong, y que indica una antorcha que se usaba para época de guerra. O sea, son 7 teas ardiendo, las que simbolizan juicio, las que simbolizan incluso guerra, las cuales estas 7 lámparas que son para juicio son los 7 espíritus de Dios, es decir, los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo como una antorcha de guerra para un juicio justo. Tremenda esta parte. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Personalmente no logro entender este texto, y bueno, pues hay lugares donde asirse de este material para entender, y espero poder transmitir lo que significa este versículo. Podría referirse a una gran calzada brillante como el cristal. Ahora, esta figura trae a memoria lo relatado en el libro de Éxodo 24:10, donde dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es decir, algo muy mencionado o algo parecido a lo que menciona el texto de Ezequiel capítulo 1, 22 y Apocalipsis 21, 18, y aquellas calzadas relucientes como el cristal, donde usted y yo algún día estaremos. Dentro del cuadro descrito del capítulo 4, lo que estamos estudiando, del 3 al 6, viene a mi mente el tabernáculo, donde el sacerdote, para llegar al lugar santísimo, tenía que pasar por el mar de bronce para el lavado ceremonial. Usted lo puede ver en 1 de Reyes 7, de tal forma que no hay acercamiento al trono sin pasar por el lavamiento en ese mar de vidrio. Ahora, ¿por qué de cristal? Porque el cristal, o el vidrio, como aquí se menciona, por su transparencia, permite ver sin restricciones. El mar de cristal muestra con claridad lo que Dios puede ver, dado que no hay nada oculto a su presencia. Y aquí viene la otra parte que también me revienta mis fusibles. Dice: y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mucho se ha discutido por parte de teólogos, así como otro tipo de personas ajenas al conocimiento teológico bíblico, acerca de quién son estos seres. Al punto de dar explicaciones, algunas por demás fantasiosas, que no tiene caso decirles aquí. Pero veamos la parte que va de acuerdo a la Escritura, y sin recurrir o tratando de no recurrir a influencias externas, que es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a estos seres tan especiales. Por principio, estos seres, por lo que vemos, son seres próximos a Dios. Si usted observa el versículo,
dicen que estaban junto al trono y alrededor del trono. Está el trono y estaban junto al trono, formando tal vez un cuadro. Y se observa, estas personas están custodiando el trono de Dios y declaran la santidad de Dios día y noche. Ahora, ante tal actividad, me atrevo a decir que estos son querubines. Y si lo nota usted, si estudia su Biblia en el texto de Ezequiel 1:6 o en el 10:4 o en el 28:18 de este mismo libro de Ezequiel, son muy parecidos. Y también el libro de Isaías capítulo 6 los menciona, aunque Isaías dice claramente que son serafines. Otra característica de estos seres es que estaban llenos de ojos, dice por delante y por atrás. La expresión llenos de ojos nos habla de su capacidad de conocimiento, y la palabra ojos nos habla de que todo lo ven, todo lo vigilan, y sus alas nos hablan de la rapidez para ejecutar las órdenes de Dios, como lo podemos ver más adelante en Apocalipsis 15:7, cuando estos seres vivientes entregan las siete copas del juicio de Dios, que es la última parte. Bien, vamos a analizar ahora estos seres vivientes. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La cabeza del águila hacia adelante, quiere decir. Bien, es muy importante esta descripción que hace Ezequiel acerca de estos seres vivientes. Sin embargo, el apóstol Juan lo muestra de la siguiente manera. El primer ser viviente ya vimos que es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero es semejante a un hombre y el cuarto es semejante a un águila. Encuentro aquí en este texto algo interesante en estas imágenes que nos muestra el apóstol Juan, y me atrevo a compartir una concepción personal con respecto a los 4 evangelios y en relación a estos personajes. Mire, Mateo nos presenta a Jesús como rey, y aquí cabe la pregunta: ¿realmente es la figura del león? Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Si usted ve su evangelio o lee el evangelio de Marcos, usted va a ver a Jesús como siervo. Lucas nos presenta a Jesús como hombre. Recuerde que Lucas habla siempre del Hijo del Hombre, y Juan nos presenta a Jesús como Dios. Aquí la pregunta: entonces, ¿coincide esta imagen que nos marca el apóstol Juan con los evangelios? ¿O nos está hablando de la figura de Jesucristo? No es mi propósito, con base a esto que estoy exponiendo, sobre todo en esta parte, imponer mi pensamiento, como tampoco deseo ser dogmático. Solo analice lo que le acabo de expresar, lo que le acabo de exponer, y usted tome su decisión. Sin embargo, esto, insisto, lo encuentro muy interesante. Pero también me llama la atención que cuando el tabernáculo se establecía su campamento en algún lugar, lo hacían bajo las banderas representativas de cada tribu. Judá nos presenta, déjame lo pongo aquí, Judá trae el estandarte de león. Aquí está lo interesante. Efraín, que en la otra parte, en cuadro, se ponían estas cabezas con el estandarte del becerro. Rubén con el estandarte de un hombre, y Dan con el estandarte de un
águila. Aquí es donde encuentro lo interesante. Tiene que ver mucho cómo lo presenta cada uno de los evangelios que nos narra en la Biblia. Y aquí tenemos este cuadro, la agrupación de las tribus alrededor del tabernáculo, según nos lo cuenta el libro de Números, capítulo 2 y capítulo 3. Vemos arriba Adán, Rubén, Judá y Efraín, los 4 puntos. Y regresando un poquito a la lámina anterior, Judá trae la imagen de un león. Nos presenta a Cristo como rey. Efraín con el estandarte de becerro nos presenta a Cristo como un siervo. Rubén con el estandarte de un hombre nos presenta a Cristo como un hombre. Y Dan nos presenta a Cristo como Dios. Como hace un momento le comenté, o lo dije, no pretendo imponer mi ideología, tampoco deseo ser dogmático, sino que encuentro una gran y tremenda coincidencia que nos puede ayudar a entender más adelante lo que nos marca la Escritura. Llegamos al versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es de llamar la atención la comparación que los seres vivientes de Ezequiel 1:6 tienen 4 alas y 4 caras cada uno, con las mismas imágenes que acabamos de describir del apóstol Juan. Pero en este versículo, estos seres vivientes tienen 6 alas y una sola cara. Aquí me declaro incompetente. ¿Por qué unos tienen 4 y por qué otros tienen 6 alas? ¿Y por qué unos seres vivientes tienen una sola cara y por qué aquí en Ezequiel otros? La verdad, no lo sé. No lo sé. Solo sé que pertenecen al mismo rango de ángeles que son los querubines, y cuya labor es estar atentos a todo, por eso están llenos de ojos, y también alabar a nuestro Dios Trino. Y algo parecido, como lo comentaba hace un momento, sucede en Isaías 3, la misma alabanza al Todopoderoso, dado que la omnisciencia de Dios pronto se revelará en el juicio por venir. Por eso dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta expresión, mi estimado videoescucha, esta expresión reafirma en sí misma la inmutabilidad de Dios, de su eternidad y su próxima manifestación, es decir, el que ha de venir en juicio y liberación de la tierra y la plantación de su reino. Tal vez usted ha escuchado el texto de Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si se da cuenta, concuerda con el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, estos seres vivientes expresan la adoración a Dios en 3 formas. Le dan la gloria porque Él es solo digno de adorar. Le dan honor porque Él es el único digno de adorar. Y le dan gratitud también por su eternidad y su inmutabilidad, y solo Él merece ese honor. Estos 3 seres lo hacen en estas 3 formas, rindiendo respeto, reverencia a su gloria, y dan gloria y dan gracias, como lo dice aquí el versículo, por los beneficios recibidos. ¿A quién? Al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al eterno Dios. Aquí viene ya ahora la continuación de ese versículo 9. De hecho deben de ir juntos, pero como lo estamos estudiando versículo y versículo,
viene ahora este eterno. Ya que los seres angelicales o vivientes dan gloria a Dios, los 24 ancianos se postran del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. La actitud de adoración de los 4 seres vivientes provoca una reacción o una acción. Por primera vez lo vemos aquí en estos ancianos, que más tarde sucederá varias veces. Ahora, estos ancianos en esa actitud de adoración arrojan, es decir, se quitan sus coronas de sí y las ponen delante del que está sentado en el trono, es decir, en actitud de sumisión y sujeción al Padre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cabe señalar que las coronas que aquí se mencionan para los 24 ancianos no son coronas de realeza, sino que son coronas de triunfo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 2 y capítulo 3 de las iglesias? Como dice varias veces, y al que venciere. Bien, a estos vencedores, ¿sí?, que son ahora los representantes de Israel y de la iglesia, tienen su corona, lograron vencer. La palabra aquí interesante que también me llama la atención en cuanto a postrarse, viene del griego proskuneo. Es una palabra compuesta, no lo vamos a analizar, ¿sí? Significa, en este caso, inclinarse, postrarse, acercarse, como lo haría un perro fiel. Por favor, no lo tome a mal. No lo estoy diciendo yo. Si usted tiene una Biblia Strong, o perdón, una concordancia Strong, ahí están los números para que usted lo analice. No lo estoy diciendo yo. Como así un perrito fiel se inclina en esa sujeción y obediencia, así lo están haciendo estos seres angelicales, estos 24 ancianos. Yo no puedo decir más, no puedo imponer mi pensamiento, no quiero ser dogmático. Por eso mismo le digo a usted, mi estimado videoescucha, tome usted su decisión y tome usted su conclusión. El versículo 11 nos dice: Señor, o sea, la adoración que le dan al Señor, a nuestro Dios, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos, como hace un momento lo decía, nos dan una lección de cómo adorar a nuestro Dios en 4 pasos. 1. Se postraron delante de Dios. Número 2. Adoran a Dios porque le dicen: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. 3. En ese acto de adoración se despojan de esa recompensa o de ese premio dado y se la ponen delante de los pies o delante del trono en reconocimiento a la soberanía y poder de Dios. Y 4. Exaltan su poder y le alaban como el Dios del universo. ¿Cómo? Dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí logra usted ver lo que están haciendo estos 24 ancianos? Mi querido hermano, mi querido escucha, hasta que termina el capítulo 4 de Apocalipsis. Sin embargo, me parece interesante hacer la siguiente anotación, tomada del libro de Iván Barkuk, allá por 1981, con respecto a este capítulo. Dice: mirando
nosotros, estoy citando a Iván Barco, un libro muy antiguo acerca de la narrativa del comentario del libro de Apocalipsis, dice: mirando nosotros a esta visión, nos parece ver el tabernáculo celestial, que en gran parte se asemeja al tabernáculo terrenal. He aquí, el trono en los cielos corresponde al arca en el tabernáculo de la tierra sobre el cual el Señor aparece. Los querubines en torno al trono corresponde a los querubines del tiempo del arca. 7 candeleros corresponden a los 7 candeleros o al candelero de 7 brazos que estaba en el tabernáculo. El mar de vidrio corresponde al mar de bronce que estaba en el templo. El altar corresponde al altar del holocausto, y por último los 24 ancianos corresponde a los 24 turnos sacerdotales. Además, el tabernáculo se dividía en 3 partes: el patio donde estaba el altar y el lavatorio o mar de bronce o mar de vidrio, y a ellos corresponden el altar y el mar de vidrio. El lugar santo, donde se encontraba el altar de oro, el lugar de los 7 candeleros, y donde podían entrar únicamente los sacerdotes. A ellos corresponden el altar de oro, los 7 candeleros y los 24 ancianos. El lugar santísimo, donde se encontraba el arca y sobre ello los querubines, corresponde al trono de Dios y los querubines y seres vivientes. De esto vemos que Moisés construyó bien el tabernáculo, pero este, al igual que el templo de Salomón, eran solo un reflejo opaco de la grandeza del templo celestial que vio el apóstol Juan. Esto usted lo puede encontrar, lo acabo de citar textualmente, del libro de Iván Barco, Comentarios al libro de Apocalipsis. Mi estimado oyente, mi estimado hermano, llegamos al final del capítulo 4 de Apocalipsis. Aquí está la pregunta de repaso para que usted precisamente estudie más, repase el capítulo 4 y quede más grabado. Una vez más, solicitamos ahí en la campanita que sale ahí en YouTube. Presiona la campanita, suscríbete a nuestro canal, danos un like y comparte este material, recordando siempre que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria. Que Dios te bendiga. Gracias.